¿Sabía usted cómo la unidad de control de motor de un automóvil ajusta la cantidad de combustible inyectada en la misma? Pues se da gracias al sensor de presión barométrica, que implicará que puede inyectar más gasolina para conseguir una mezcla. Pero, ¿qué es este sensor? El sensor de presión barométrica está diseñado para leer la presión atmosférica y de esta manera estimar directamente la altura sobre el nivel del mar. La presión barométrica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra, y esta varía de acuerdo a la temperatura y altitud. Estas dos variables son muy representativas para el cambio de temperatura, donde a mayor altura tenemos una menor temperatura. Muy bien, ahora veremos el funcionamiento. Está diseñado para ser conectado directamente a un microcontrolador, utilizado para su comunicación el protocolo de comunicación I2C, utilizando solo dos líneas, el SSL y el SSD. Bueno, incluye el sensor, un regulador de voltaje de 5 a 3.3 voltios, la resistencia pull-up y capacitores bypass. Ahora vamos a ver un poquito más. Cuenta con 3 pines, el BIN, que es la entrada de energía de 3 a 5, el GND, que es a tierra, el SSL, que es clock, y el SSD, que es el dato. Ahora, tiene un altímetro que nos permite medir la altitud y temperatura, aunque no son los más precisos. Bueno, tiene el encapsulado, que es el integrado básicamente, que contiene el chip, que es la cápsula metálica, y el resto, que es la placa, que ya está preparado para ser conectado al Arduino, y también tiene estos pines para ser conectado al protoboard. Bueno, tenemos otro modelo que es el 280, que tiene los mismos componentes antes descrito, pero tiene un protocolo para SPI y I2C. Ahora vamos a ver un poco más del esquema general de funciones. Este sensor es un sensor piezo-resistivo, un convertidor analógico digital y una unidad de control E2 Pro, y una serie de interfaz I2C. Ahora, ¿cómo se da la medición de presión y de temperatura? Bueno, el microcontrolador envía una secuencia de inicio para iniciar una medición de presión o de temperatura. Después convierte el tiempo, el valor del resultado puede ser leído a través de la interfaz I2C. Ahora, para calcular la temperatura y la presión en hectopascales y la temperatura en grados Celsius, se debe utilizar los datos de calibración. Ahora, la frecuencia de muestreo se puede aumentar hasta 128 muestras por segundo. Esto es más o menos un modo estándar para la medición dinámica. En este caso, es suficiente para medir todas las temperaturas solo una vez por segundo, y este valor de todas las mediciones durante el mismo periodo. Ahora, el SSL y el SSLD necesitan una resistencia pull-up de 4.7 kiloohmios. Y el I2C, bueno, que lo utilizamos para controlar el sensor, para leer los datos de calibración del E2 Pro y también para leer los datos de medición cuando se finaliza la conversión de analógico a digital. Ahora, SSD para los datos en serie y el SSL, que es el reloj en serie. Estos dos tienen una salida de drenaje abierto. Ahora, ¿cómo se dan los diagramas de tiempo? Esto nos sirve para iniciar la medición del valor de temperatura y el valor de presión, que se muestran a continuación. Después de la condición de inicio, el maestro envía la escritura de la dirección del dispositivo, la dirección de registro y de los datos del registro de control. Ahora, el sensor envía un reconocimiento cada 8 bits, dados cuántos se reciben. Entonces, el Arduino maestro envía una condición de parada como una bandera. Ahora vamos a ver un poco más de las características y las especificaciones. Tiene un voltaje de operación de 3.3 voltios a 5 voltios DC, una interfaz de comunicación, como ya le habíamos dicho, I2C, un rango de presión de 300 a 1100 hectopascales, una resolución de 1 pascal, una precisión absoluta de 1 hectopascal, una resolución de temperatura de 0.1 grados Celsius, la frecuencia de muestreo que va hasta los 120 Hz. Ahora, respecto a los tipos de sensor, tenemos prácticamente 3. El sensor vario, que es el sensor que expliqué al inicio, que se usa para un tema más automotriz, el control de la mezcla de gasolina, junto con el sensor MAP. El sensor de presión MVP 180 y el MP 280, que básicamente la única diferencia es el tamaño. El 180 es un poco más antiguo y el 280 ya es más moderno y es más pequeño todos sus componentes. Ahora, las ventajas. Este tipo de sensor barométrico se utiliza tanto en dispositivos no tripulados, ya que tiene una tecnología para estar monitoreando la presión, la altitud, la temperatura y la presión sobre el nivel del mar y sobre 2 puntos de altitud. Este tipo de sensores puede ser utilizado para calcular la altitud, como ya lo había dicho. Es un sensor muy utilizado para los sistemas de autopiloto para drones. Otro ejemplo sería en aplicaciones industriales, puesto que tiene un alto rendimiento como monitoreo en las bombas de vacío, la medición de presión de líquidos, el envasado industrial, hasta la inspección de aviación. Ahora, el módulo puede alimentarse directamente de la salida de 5 voltios de Arduino. Posee un formato pequeño y tiene un bajo consumo de corriente.
Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Si el sensor llega a fallar, vamos a notar la pérdida de potencia y esto nos va a afectar a la cantidad de gasolina que no va a ser la idónea. En altas temperaturas, este sensor son altamente vulnerable, pues va a afectar a nuestro sensor. Ahora, ¿qué precauciones debemos tener? Este está clasificado en el nivel de temperatura de unidad de sensibilidad a la unidad número 1, entonces según estos estándares. El dispositivo se puede soldar a una temperatura máxima de 260 grados Celsius durante un periodo de 20 a 40 segundos. Para garantizar una buena soldadura, los dispositivos deben almacenarse en un ambiente de 20 grados Celsius. Ahora, el espacio libre por encima de la carcasa o la tapa que se va a poner debe ser de 0,1 milímetros como mínimo. Ahora, los líquidos no deben entrar en contacto directo con el dispositivo y finalmente no debe colocarse cerca piezas de calentamiento rápido. Ahora, la disponibilidad internacional, básicamente en Amazon he conseguido de 4.99 a 7.99. En la disponibilidad nacional tenemos en Electromanía, en National Electrónica también, de 8 soles y de 12 soles. Esto va a variar de acuerdo al modelo, si es 180 o 280. Bueno, acá finalmente la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.